Muy buenos días en realidad para casi todo este lado de América y buenas tardes para Europa eh, y buenas noches para la hora que nos estés escuchando. Pero la verdad estoy feliz de recibir de nuevo a mi queridísimo amigo Ali Al-Hakim, eh, que es un placer inmenso porque conversamos de cosas así de una profundidad maravillosa y, y de cosas que son muy vitales para este tiempo, además. Así que bienvenido, Ali. Me cuesta un montón todavía nombrarte de esta manera, pero ahí vamos. Para los que lo conocieron antes, o sea, bueno, él es Alejandro Gatti, Ali Al-Hakim, entonces, pero es la misma persona. O el mismo ser, digamos, más que la persona. No es la misma persona, pero es el mismo ser. Todo un tema. Bienvenido, precioso. La verdad que es una alegría inmensa que estemos aquí conversando y que estés aquí en el canal. Bueno, gracias por la presentación. También contento siempre de conversar contigo, sobre todo que estamos un poco a la distancia, así que cada vez que podemos conversar un rato se siente esa cercanía. Y además, bueno, justamente esta posibilidad de hablar de temas que son tan esenciales en estos tiempos y que nos permiten comprender un poco más, quizá integrativamente o con una visión un poco más amplia lo que está sucediendo. Muchos obviamente ya tienen sus propias versiones, pero está bueno poder enfocar este tema que vamos a conversar hoy y bueno, y entregarlo también. ¿Verdad? Espero que no se escuchen mucho los ruidos, que tengo los vecinos que están soldando, están construyendo. Bueno, Sí, ahí empezaron. Sí, sí, sí. No, y lo loco es que además, por momentos, yo no logro escucharte a ti. No claro, solo que como, o sea, pero bueno, sí, eh, así está. Esto es parte de lo que está pasando, ¿no? O sea, quiero decir, esto de lo que estamos viviendo como humanidad, que me parecía precioso poder verlo desde todas las miradas que están, o sea, como poner luz sobre todas las miradas que están en juego en este momento, ¿no? De lo que estamos viviendo y en esta realidad que además se va deshaciendo, una realidad que va mutando todo el tiempo. Es tan cuántico lo que está pasando y todavía estamos tan en otra frecuencia de lo cuántico que es como, no entendemos mucho, ¿viste? Es como, a veces me hace acordar mucho a la película Contacto, no sé si te acordás. sí, claro, sí, sí, sí. Cuando ella se mete adentro de esa nave que es un huevo, ¿no? Y empieza a atravesar todo un proceso donde todo o sea, donde el cuerpo se transforma, donde el lugar donde está, o sea, todo se empieza a modular fuera de la materia que nosotros creemos que es fija, dura, ¿no? Como bueno, toda esta cosa. Entonces, Sólida. sólida, ¿verdad? Entonces, todo esto o sea, es un tema que no es fácil. Estamos pasando momentos intensos, muy intensos para la humanidad, porque está el caos afuera, el encuentro con el corazón, bueno, tantas cosas. Así que Sí, sí, sí. te invito a que empecemos a conversar sobre este tema, porque, bueno, porque conoces mucho tu sabiduría sobre también, sobre todo lo que significa la biología humana y no, estos cuerpos con los que venimos a navegar esta realidad. Claro. Con lo cual, bueno, hay que empezar a entender un poco más profundo, creo, para poder encontrar, en medio de tanta incertidumbre, encontrar un ancla que esté en el propio interior, en el ser, ¿no? En eso que es inamovible, de Exacto. donde venimos. Sí, sí, justo esto del ruido, que digamos que es el ruido, es parte también de una variable que necesitamos considerar, que es la variable de la interferencia desde el punto de vista de la física. La variable de la interferencia es, digamos, un fenómeno que de una u otra manera es lo que distorsiona el mecanismo de la percepción, ¿no?
es fundamental esta comprensión de hacer, ¿no?, una distinción entre la interferencia como ruido y el proceso de la sintonización o de la frecuencia que se limpia y que se despeja, porque prácticamente para hablar hoy de si estamos en una simulación, en un juego o en un sueño, necesitamos comprender cuáles son las variables y también poner como un marco de referencia para que las personas entiendan qué es lo que vamos a estar compartiendo. Y creo que por ahí lo mejor que podemos hacer es esto, si te parece bien, Sí. salvo que vos ya tengas alguna pregunta para hacerme, pero No, dale. podemos empezar por el marco de referencia, que es un modelo, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto y por qué es importante en este tiempo que definamos el marco de referencia en el cual nos movemos individualmente y también colectivamente, porque inevitablemente tenemos todo el tiempo una interacción psíquica y una interacción vibracional que es totalmente unificada, que no puede ser separada, no importa la distancia que tengamos. Entonces, creo que el marco de referencia fundamental es comprender el mecanismo o comprender el funcionamiento de lo que llamamos la realidad. Y para eso tenemos que poner algunos modelos, explicar algunos modelos que sean, que además son los que más estamos escuchando hoy, y ver con cuál resonamos más. No hay uno que sea el correcto y otro que sea el equivocado, porque terminan siendo diferentes puntos de vista, de perspectivas, que se van ampliando, ¿no?, que se van amplificando y que se van dando cada vez un poco, son cada vez más visibles. El, el ruido es buenísimo. Okay. Lo dejamos como parte de esto que hablábamos recién, de la interferencia y de la distorsión. Podemos escuchar el ruido, podemos escuchar la voz. Depende también dónde va nuestra atención, ¿no? Sí. Sí, Entonces, bueno, yo en constelaciones siempre hablo cuando cuando a veces pasan ruidos en el medio de una constelación y yo digo, bueno, integramos lo que está sucediendo como parte del proceso, porque en realidad es así, ¿no? Desde Lipton para acá, con la biología de la creencia, ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? sí, es digamos, el terreno, el campo, y todo lo que sucede con los fenómenos, es parte, digamos, de la experiencia. Claro que es el ruido, que ahora lo podemos escuchar como un ruido de chapizo, de metal, ¿no? Es un mecanismo, digamos, de distorsión y de interferencia. Es una interferencia en la onda de la comunicación. Pero ese mismo ruido es el ruido que experimentamos mentalmente cuando estamos en incoherencia, en incongruencia, cuando no podemos unificar la experiencia en nuestro propio cráneo y cuando además no podemos poner en coherencia el cerebro con el corazón, entramos en una disonancia desde el punto de vista de el tipo de frecuencia. Y por supuesto que como existe, volviendo a la necesidad de plantear un marco, ¿no? Podemos decir que existe un campo de unificado, un campo experiencial que diferentes genios e íconos de la historia lo han nombrado de diferentes maneras. Podemos hablar del campo fenomenológico, podemos hablar del campo morfogenético de Sheldrake, podemos hablar del inconsciente colectivo de Jung, podemos hablar del campo cuántico, que hoy se escucha mucho también hablar del campo cuántico, podemos hablar también de la látice, como la definió, por ejemplo, Jacobo Greenberg. Estamos hablando siempre de lo mismo. Sí, que es lo mismo que habla Hakim Haramein del campo unificado, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, nombrado de distintas maneras, ¿verdad? Ese campo unificado ya es, digamos, el campo unificado es como el telón de fondo. También podríamos llamarle a este campo unificado la conciencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, son como sinónimos que nos hablan de que el fenómeno de la realidad es la intersección entre ese campo fenomenológico, ese campo unificado, ese campo cuántico, que es totalmente fluctuante, pero que en realidad permanece inmóvil hasta que aparece una antena, hasta que aparece un decodificador, ¿no? Hasta que aparece un
campo que colisiona con este fenómeno unificado, y el resultado de este colapsamiento es lo que vemos, ¿no?, con nuestros sentidos, es lo que definimos como realidad. Esta visión, que fue, digamos, abordada de diferentes formas, lo que plantea, o sea, la pregunta, creo que la pregunta que se plantea cuando empezamos a hablar de estas cosas, del campo unificado es, ok, ¿la realidad la creamos nosotros o la realidad ya existe? Esta es una primera pregunta, pero son muchas preguntas que podemos hacernos. La otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es real? Definitivamente, ¿qué es real? Y también el hecho de si existe un destino predestinado o existe un destino que podemos modificar. Y digo para tirar 2, 3 preguntas iniciales, pero podemos obviamente hablar de muchas preguntas. Y creo que lo fundamental hoy, digamos, hoy en esta época de la existencia, donde el objetivo fundamental, al menos mi objetivo fundamental, es reivindicar y sostener a todo, digamos, a toda fuerza y a toda energía vital, la humanidad, dentro de un proceso donde, ¿no?, la inteligencia artificial está intentando hacer algo que obviamente es exclusivamente humano, pero desde este punto de defender la humanidad y de poner en énfasis nuestra capacidad divina, nuestra capacidad extraordinaria de poner en movimiento la experiencia a través de esta interacción, siento que la clave fundamental es prestar atención a estas informaciones, a estos ruidos, a estas distorsiones, para no quedar atrapados adentro de un modelo que pueda, digamos, que pueda otra vez crear una ilusión de la realidad, ¿no? El maya, todo esto que ya también obviamente fue explicado de muchas maneras, porque lo que más me gusta de este tiempo es que lo que la ciencia está encontrando con evidencia científica es lo que los sabios y los chamanes de todos los tiempos y los maestros de todos los tiempos ya lo dijeron con otras palabras, pero estaban hablando exactamente de lo mismo. Estaban hablando exactamente del mismo fenómeno, el fenómeno de la experiencia que conocemos como la realidad, como una ilusión óptica, simplemente, ¿no? Como una alucinación, desde el punto de vista de nuestra capacidad de darle un significado subjetivo a la experiencia. Entonces, dentro de este marco de fenómenos, hay una premisa fundamental que es, hasta el gallo, esta me encanta. Sí, no falta nada. Está buenísimo. Pienso que soy yo el que está en el campo, pero bueno. Bueno, vivir aquí en la selva es más o menos parecido. Porque tenés más tipos de diferentes tonos. Bueno, este gallo es el despertador del sueño. Vamos a tomarlo así como una información. La cuestión de premisa fundamental dentro de la definición del marco conceptual de lo que vamos a hablar es la reivindicación de la dignidad humana o de lo divino hecho humano, ¿no? De la experiencia humana como la expresión de lo divino. Porque la tendencia de la información que recibimos, que vemos afuera, es hacia el transhumanismo o hacia la deshumanización, ¿no?, de lo que realmente somos, que nos corre otra vez el foco para que estemos perdidos. Me encanta. Sí, sí, entonces, sí, esta necesidad de encontrar una manera de explicar el fenómeno de la realidad me parece importante, y por eso creo que planteamos esto. Y planteábamos porque, claro, está la visión de la física cuántica, que es la explicación científica dentro de la explicación del fenómeno, de los intentos de darle una explicación a lo que sucede. Pero también tenemos otras formas de verlo, como el hecho de pensar que estamos adentro de un juego y que la realidad se puede explicar como un juego,
que se puede explicar como una simulación, que esta tendencia de la simulación es la que más están invirtiendo los grandes del Silicon Valley para instalar, porque es la que más se asemeja al fenómeno tecnológico. Entonces, esta idea de la simulación es una idea que está más asociada a lo tecnológico. Y después está la que para mí es la más humana de todas, que es la del sueño. Digamos, la del sueño es la que nos conecta más con un fenómeno humano. Claro, el juego desde el punto de vista de lo lúdico, desde el punto de vista del niño, tiene su sentido, pero en realidad cuando hablamos de juego, de posibilidad de que la realidad sea un juego, estamos también hablando de objetivos, de niveles, de que tenemos que atravesar ciertas etapas para obtener esto, y también esto es la idea de proceso desde el punto de vista de ir avanzando, y yo siento que no avanzamos, que ya somos, que ya estamos completamente integrados, no hay una escalera donde vas avanzando a lo largo de, digamos, del tránsito de esta conciencia que se va cristalizando. Simplemente las experiencias tridimensionales te devuelven unas sensaciones, sentimientos, emociones que te hacen creer que estás estancado, que estás avanzando, que estás mejor, que estás peor, etc. Pero es un fenómeno que tiene más que ver con la parte biológica, con la parte animal, del animal, que es dentro del juego. Podríamos decir que si consideramos esta primera posibilidad, ¿no? La vida es un juego, la realidad es un juego, ok. El juego tiene reglas y además el juego tiene un jugador. Y este jugador utiliza un avatar, utiliza un traje, utiliza un personaje. Este personaje es nuestra identidad, podríamos decir biológica, nuestra identidad filiatoria, y el avatar que estamos utilizando podríamos decir que es este traje físico, este cuerpito que utilizamos. Y si utilizamos la analogía del juego, creo que está bueno comprender, obviamente, la diferencia fundamental entre el personaje y quien está jugando el juego, quien está coordinando la experiencia, quien está decidiendo qué caminos toma este jugador en este proceso. Y dentro de esta visión tenemos, por supuesto, la posibilidad de comprender los eventos que nos suceden en la realidad, como los peligros adentro del juego, los tesoros que te suman puntos y que te hacen avanzar de niveles sin que tengas que pasar por determinadas experiencias, el bonus que te da un poco de salud y de vitalidad, que pueden ser, obviamente, informaciones, que pueden ser, por ejemplo, yo considero que dentro de mi camino de autoconocimiento en este proceso, el modelo de las leyes biológicas para mí fue un atajo para salir, por ejemplo, del programa del miedo. Digamos que el juego tiene niveles y estos niveles se ajustan un poco más a esta creencia más del personaje que de la esencia, ¿no? El juego está más en línea con el personaje, porque en realidad estos niveles y esta cuestión de que tenés que conseguir ciertas cosas para avanzar, o de que tenés que evitar el peligro porque viene el monstruo, porque está la situación, ¿no?, de tensión, porque alguien más, ¿no?, o que perdés tu vida y volvés a empezar, ¿no? Como que es parte de la dinámica de nuestro avatar, que sería el personaje, que sería la parte animal, que sería lo que pertenece a esta dimensión, lo que se queda en este plano, el cuerpo físico, que es un traje que no podemos llevarnos cuando nos vamos al proceso de transmutación y de transformación. Cuando dejamos el cuerpo se queda. Digamos que el juego es una visión un poco infantil, pero está buena. Infantil no solamente porque, digamos, lo lúdico es también de los niños. Claro que la ventaja de lo lúdico es también la capacidad de estar en el asombro, la interacción, digamos, con la realidad desde un lugar más inocente, pero termina siendo un poco infantil desde mi visión. Yo te digo siempre mi visión. Sí, claro, sí. O sea, uno habla desde los sentires de uno, ¿verdad? Claro. Siempre, pero si planteamos este esquema de decir, bueno, el objetivo fundamental es preservar y reivindicar la dignidad humana y lo divino teniendo la experiencia. Ok,
Hoy por hoy podemos decir que planteamos esta conversación en tres esquemas o tres modelos: el juego, la simulación y el sueño. Sí. Después cada uno ve cuál es la resonancia que tiene con estas Sí, dimensiones, porque sí. es simple como eso, ¿no? Y además es como, yo leo también y escucho, y además hay personas que hablan de estas tres miradas como que me parecen coherentes y que las escucho con atención, porque puedo reinterpretar cuál es la esencia de lo que están hablando, más allá de que usen otras palabras que no son las que con las que yo resuene más, pero creo que eso es parte digamos, de este caminar la tierra, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, es totalmente de acuerdo. En definitiva, termina siendo una experiencia o un proceso, entre comillas, lo digo, ¿no? En el sentido de las cosas que nos vamos dando cuenta, que es individual dentro de lo colectivo. Ujú. Y que tiene diferentes tonos de resonancia que están condicionados, obviamente, por todo lo que ya sabemos que nos condiciona a interpretar, que es, ¿no?, toda nuestra historia transgeneracional, experiencias de nuestra infancia, los traumas, las creencias que tenemos, ¿no?, el Sí. modelo mental que se desarrolla. Pero cuando empezás a comprender el fenómeno de la realidad y, digamos, el fenómeno de la experiencia como el resultado de una interacción entre un proceso biodinámico que sucede individualmente y un campo de fenómenos. Este campo de fenómenos y esta interacción biodinámica es algo que eh, es más o menos aceptado, es un poco cómo se explica desde la ciencia esta cuestión del fenómeno de la física cuántica, por ejemplo, cuando se habla del observador y de cómo el observador cambia el fenómeno de la realidad, cómo cambia el movimiento de la partícula o cómo esta partícula se convierte después en una onda. Toda esta información eh, nos está hablando de que en el campo de los fenómenos existen eh, posibilidades totipotenciales, es decir, existe un lienzo totipotencial capaz de adquirir cualquier forma. Ujú. Esto es como la metáfora, una metáfora que me gusta, que además es también una cosa muy simple de visualizar, es cuando el alfarero está haciendo una vasija con la arcilla, ¿no? Esta arcilla que, digamos, puede adquirir cualquier forma, en las manos del alfarero va a adquirir una forma en base a la intención, en base a lo que está, digamos, creando eh, con su propio proceso creativo a través de las manos. Y acá vienen, digamos, otros símbolos importantes eh, y, y informaciones también que nos ayudan a comprender el poder diferenciador que tiene el ser humano de las máquinas, de cualquier tipo de máquina, ¿no? Que es el secreto de sentir, el sentimiento, y sobre todo a través del tacto, que es un sentido muy directo y muy fuerte, y que además, por ejemplo, en hebreo, la primera letra del nombre de Dios, que es Yod He Vau He, es Yod, que significa mano. Quiere decir que la representación del poder creativo desde la simbología, por ejemplo, del Biblia o de la Torah, tienen que ver con la mano como un fenómeno de Ujú. iniciación del poder creativo. Después la segunda letra es el ojo de la mente, es una ventana mental, en el cuerpo mental. Después está el sentimiento, el clavo, lo que une, el calor, lo cálido, lo caliente, y ahí entramos también en una información que desde la física se puede explicar perfectamente. El fenómeno del calor es lo que permite que se una la visión con la manifestación. Y el calor no es ni más ni menos que la termodinámica, es una ley termodinámica. Cuando hay un exceso de fricción, se produce también un exceso de calor que distorsiona también la información de la
forma de recibir la señal o de enviar la señal del campo o hacia el campo. Entonces, podés poner junto muchas informaciones que están encriptadas en diferentes tipos de mensajes que vienen dados de diferentes maneras, pero terminamos hablando igual siempre de lo mismo. Terminamos hablando de esta experiencia de lo divino, teniendo esta experiencia en la realidad, pero si vamos a conectar con qué es lo divino, vemos que eso mismo que es lo divino es exactamente lo que también llamamos la conciencia o el campo. Y ahí vienen todas estas metáforas de la gota y el océano, un montón de informaciones que ya estaban dichas poéticamente, que al inicio parecían, digamos, el místico, el científico parecía que estaban a un abismo de diferencia, pero en realidad están totalmente conectados, solo utilizan una manera de comunicarse completamente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve en conexión muy profunda y todavía sigo en mi alma en conexión con el sufismo durante muchos años. Rumi, que es como el ícono del sufismo, es como la personificación de la conciencia más elevada dentro de esta manera de conectarse con lo místico. Su experiencia, sus giros derviches, como el giro de las esferas celestes, sus movimientos y demás, eran un ejercicio de coherencia, de sincronización cerebral, de sincronización cerebro-corazón, de reducción de la fricción. Solo que desde el punto de vista místico pareciera tener otro tono. Por eso es que tenemos como tarea también fundamental dentro de todo este proceso, con donde hay tanta información, más que nada ver cuáles de estas informaciones nos recuerdan cosas que obviamente ya están en nosotros, porque nosotros somos esa gota del océano que está configurada y conformada por las mismas cualidades que la conciencia en sí, que este telón de fondo. Si la conciencia es el fondo, lo que nosotros somos es la forma de ese fondo, pero sin el fondo no está la forma, pero dentro de nuestra presencia o el estado de presencia está al mismo tiempo la conciencia. Es una interacción permanente, ¿no? Entonces, volviendo al modelo y a las tres posibilidades que planteamos, la primera posibilidad del juego te habla de procesos y te habla de objetivos, te habla de reglas del juego y te habla también de los desafíos que tenés que atravesar y afrontar, o las posibilidades de acceder a bonus que te permiten acelerar un proceso. Como te decía anteriormente, la idea de proceso es más densa. Digamos, yo puedo tener una iluminación o un momento de total claridad en un segundo. No necesito un proceso para sacarme afuera de un estado hipnótico, por ejemplo, de un estado de incongruencia. Por eso el proceso es más atado a la tercera dimensión, y explica bien cómo funciona este juego. Dentro de la segunda visión, que es la visión más... Después está, ahora vemos un poco el modelo de las leyes biológicas que Hammer describió como procesos, como programas biológicos. Quiere decir que está hablando de una programación. Va un poco entre este primero y este segundo nivel. El segundo nivel, que es el nivel de la simulación. El nivel de la simulación está intentando explicar el fenómeno desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de los ceros y unos, desde el punto de vista de la realidad como el resultado de una fórmula matemática precisa. Creamos esta simulación de lógica a través de fórmulas matemáticas. Esta versión tiene todo su sentido también científico, si se quiere. Solo que hay que tener cuidado porque es una información que va a ser utilizada o ya está siendo utilizada para la imposición del transhumanismo o de esta idea de que las máquinas van a hacer todo
y que te lo pintan como que es un avance que nos va a solucionar la vida, pero después, por el otro lado, el ser humano va a pasar a ser, digamos, algo totalmente mecánico, automático, ni hablar, ni hablar con toda esta intención de meter chips adentro de las personas. Ayer vi una noticia que me pareció tremenda, pero dije, bueno, así se está moviendo el mundo, ¿no? No sé dónde va a dar un concierto Shakira, en qué país, en qué lugar, creo que en Estados Unidos, o no sé, o no me acuerdo, no, en Latinoamérica, creo. De todas las personas que van a ir a ese evento van a recibir masivamente la vacuna del sarampión, ¿no? Ya sabemos que lo que hoy se conoce como, ¿no?, como inoculación, demás, estamos hablando de algo que, bueno, espero que esto no nos corte. Sí, sí, dijiste la palabra y yo digo, guau, 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 pero bueno. No, ahora no, ahora Igual, no. igual te digo sinceramente, Sí. y lo digo públicamente, no me importa. No, no, O no, sea, no. ya no me importa nada de lo que quieran hacer o deshacer, porque es como, Sí, nada, es como su rollo, no es el mío. sí. No, pero ahora no está el foco ahí todavía. No, Pues, creo que están en no, otro lado, ¿no? sí, pero digamos que esto ya no sabes qué cosas te ponen, ¿no? Porque después No, esta claro. manipulación genera, ¿no?, distorsión total del campo electromagnético y al mismo tiempo la posibilidad de que tu antena sea neuromodulada a través de radiofrecuencias, a través de ondas, ¿no? Es decir, a través de Sí, microondas. Entonces, estas microondas modulan tu comportamiento y vos, si ya nuestro pensamiento era el resultado de las creencias, de las historias, de los ancestros, de lo que nos dijeron, de lo que creímos como verdadero, y podríamos decir que nuestro pensamiento incluso es del inconsciente colectivo, ahora no solo no sí, es tuyo, por eso, sino que además es neuromodulado y está sí, sí. direccionado. Piensan otros por vos y te lo inoculan, De una manera, claramente. claro, pero esto es parte, si vos también te pones a pensar en para qué Ujú, el sistema Matrix, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ujú, quiere, quiere generar esta realidad, no es porque quieren eliminarnos, porque si no, no podrían existir, ¿no? Necesitan de nuestra energía. Simplemente están haciendo todo lo posible para evitar que lo inevitable suceda. Lo inevitable es que este cambio frecuencial de la conciencia ya trae a un humano sensorial completamente diferente al humano de carbono que estaba antes y que aparte, claro, fíjate qué loco, ¿no? Estamos hablando del silicio como el elemento fundamental en esta era y todos los procesadores de inteligencia artificial funcionan a base de silicio porque están imitando el desarrollo de la conciencia. Es imposible. así. También si vos pensás en el Internet, cómo se desarrolló y cuándo se desarrolló el Internet, la idea de la nube, de que la información está en la nube, es igual, es también un intento de utilizar el diseño humano para hacer funcionar el fenómeno de Internet que funciona, que es que Ujú, la información está en el campo y nosotros somos como una radio que sintoniza una frecuencia y emite una señal y recibe una señal. ujú, Pero si vos rompes la radio, no matás la música. La claro. música sigue sonando, ¿no? Entonces, esta información de que la nube es donde se guarda toda la información es el funcionamiento de nuestro diseño, de nuestro Ujú, cerebro, de nuestras neuronas sensoriales cardíacas, de nuestra conciencia. Es exactamente lo mismo. Y la inteligencia artificial intenta imitar la inteligencia humana. Claro que para procesos códicos y estadísticos y demás es mucho más rápido y el algoritmo funciona de una determinada manera, pero el algoritmo jamás podrá reconocer lo que es el olor a café, el sentimiento de tristeza, ¿no? La sensación de un abrazo con un ser querido, jamás va a poder imaginar un atardecer, jamás va a poder hacer lo que hace un ser humano. Eh, pero bueno, esta es una de las grandes ideas que quiere ser impuesta y a través de ujú, esta creencia de que esto es una simulación o de instalar esta idea de la simulación y de que hay sí. incluso grandes físicos que están trabajando con esta teoría de la simulación, es ponernos en línea
con las máquinas. Y como vivimos supuestamente, según esta visión, en una simulación, prácticamente las máquinas y nosotros, los robots y nosotros, somos exactamente lo mismo. Esto no quiere decir, por otro lado, que la realidad no es una simulación, pero es una simulación creada por nuestro cerebro. Es decir, es una especie de alucinación que hace nuestro cerebro para poder procesar la información del campo cuántico y no desintegrarnos en el acto. El fenómeno de la percepción, que es la dinámica que nos permite hacer este intercambio de la información, es un proceso de reducción, es una especie de embudo, es un proceso de reduccionismo total, donde cada vez que tenemos que procesar una información dejamos afuera el 99,9% de lo que existe, porque si no, no podríamos hacer procesar esta información para poder tener esta experiencia tridimensional, esta experiencia en este momento. Entonces, sí hay una simulación y lo que yo estoy experimentando es el resultado de la simulación creada por mi propio cerebro. Pero no es una simulación de computadoras implantada por alienígenas que están diseñando un programa y nosotros somos una granja experimental adentro de una simulación. Esto es una parte de esta teoría de la simulación con la cual yo no estoy de acuerdo puntualmente, no me resuena en absoluto el hecho de que somos un experimento y de que esta simulación, sea desde el punto de vista matemático, algorítmico, o sea desde el punto de vista del juego, da igual, que sea el resultado justamente de algo manejado por algo superior a nosotros. No existe nada superior a nosotros en el universo, nada, absolutamente nada. Por eso, esta creencia de que hay un arquitecto o un gestor de la simulación que tiene un rango superior es absolutamente estimular, es un primado negativo, ¿no? Estimular una información que después, si la crees, seguís poniendo afuera la causa del fenómeno de la realidad. Es decir, ubicas en el exterior la causa del fenómeno real y quedas otra vez en un estado ¿no? de lejanía de tu propia conciencia de ser. Entonces, esta segunda visión de la simulación viene muy bien y es la que más va a ser alimentada para justificar la utilidad de la inteligencia artificial. Para justificar la expansión, que es la inteligencia artificial, es algo que ya lo utilizan y ya está, digamos, puesto en juego por los que mueven los hilos, digamos, de las informaciones hace muchos años. Ahora es un proceso que se abre simplemente porque y están haciendo todas estas pruebas supuestas, pero esto ya se está recontraprobado. El punto fundamental es que dentro de esta visión de la simulación, todo se vuelve más cercano a la ficción, ¿no? Que vuelve a ser la historia del personaje que está representando la experiencia. Se pone más en contacto con este proceso de la ficción que con el verdadero núcleo de la experiencia, ¿no? Es como si vos estás viendo una película en el cine, ¿no? Con proyectores antiguos, como eran antes, ¿no? Que iluminan fotogramas, ¿no? Si los fotogramas te van pasando uno a uno y de repente vos ves en la pantalla ves una imagen y vos decidís pegarte con la pantalla cuando querés cambiarte. Ok, a ver, estas son las distorsiones. Estamos haciendo y ahí viene el gallo, perfecto. El gallo les contesta, creo. Sí. Déjense de hacer ruido. Sí. Yo creo que es un buen ejercicio para mover la atención, ¿no? Para volver a poner la atención. Total.
me consterné un poco. Es una respuesta, ¿no? Cuando estás con Sí, tensión, sí, sí. una cosa que interfiere, ¿no? De repente, ¿de dónde estoy? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, perder el hilo es lindo. Ahí está la coladora, muy bien para cortar la chapa. La idea de la simulación va a justificar que la inteligencia artificial se normalice. Y acá hay otro gran peligro, que es la normalización de algo, que es un fenómeno que después convierte a una realidad no cuestionada como una ley. Es decir, lo que se normaliza y nadie, digamos, hace nada para, digamos, ponerse en oposición en el sentido de decir, no, esto no, se convierte después en un uso y costumbre que es parte de la ley, ¿no? Hay leyes que son definidas, es decir, normalizamos algo, creamos un escenario, ¿no? Donde aparece un problema, pero está la solución, y se genera después toda una realidad en base a otra simulación más. Sí. Yo creo que ese fenómeno está muy estudiado y se llama normosis. Sí, esto está, digamos, súper Muy, muy estudiado. impresionante, ¿no? Sí, sí, es así. Muchas cosas que hacemos las hacemos en normosis. Sí, claro, sí, entender esto también, ¿no? Como nada de afuera en este momento, es algo necesario, digamos, o sea, Sí. porque en nuestro interior está todo lo que necesitamos, todo lo que precisamos para poder como mantenernos en esta sacralidad, digamos, que tiene que ver con este humano divino, divino humano que somos, que estamos experimentando esta dimensión en la Tierra y que estamos en esto, digamos, ¿no? Como... Pero bueno, está bueno entender un poco lo que tenemos alrededor porque cada vez es probable que se intensifique más, además. Sí, una cosa que también, esto que decís me trae a otra información útil para prestar atención, ¿no? No sé si viste que ahora se empezó a hablar de golpe de la longevidad y de la posibilidad de alargar la vida a través de dos variables. Una variable es la eliminación de la enfermedad gracias a la nanotecnología. Todos los chips metidos en el cuerpo. Es una de las informaciones que, de hecho, se dice que estos CEOs de Silicon Valley o que los que manejan toda la tecnología están invirtiendo miles de millones de dólares en investigaciones y laboratorios acerca de esto. Una es esta información de que ellos dicen que van a reducir a tal punto el cáncer y las enfermedades a través de la nanotecnología que vamos a vivir más. Esto es todavía dentro del paradigma de la creencia no verdadera de que la medicina ha permitido que el ser humano viva. Esto no es verdad, no es verdad en absoluto. La segunda cosa es la pastilla que te podés tomar, una pastilla que te rejuvenece 10 años, que dentro de esa pastilla no sabes qué hay, obviamente, ¿no? Pero sigue siendo el mismo sistema de la medicina. Es fuerte. Muy fuerte, ¿no? Temas, si hablamos de estos temas, peor, ¿no? Porque, claro, imagínate. Sí, no, es... Justo Digamos, en el momento es donde empieza a sonar más. La idea de que la medicina te cura, de que... Y esta información de la longevidad y de que el ser humano, ya nació el ser humano que puede vivir 120, 150 años, es algo que inevitablemente iba a suceder independientemente de cualquier tipo de... No me dejan decirlo. No me dejan decirlo. No. Independientemente esto iba a suceder, independientemente de la tecnología, porque es un cambio de conciencia, de la frecuencia de la conciencia. Esto es obvio para los que ya lo sabemos, pero mucha gente cree que
la tecnología te va a salvar, te va a evitar la enfermedad. La enfermedad, el cáncer y toda esta creencia de la enfermedad, y esto gracias a toda la investigación y tantos años de trabajar con las leyes del doctor Hammer, es completamente diferente a la creencia de lo que tenemos de la paz. La enfermedad es un programa. Y si es un programa, yo puedo administrar el software, puedo cambiar el tipo de frecuencia, puedo relacionarme de manera diferente con lo que estimula el programa para que el programa se desactive. Es decir, yo debería acceder a la contraseña del administrador de la experiencia, es decir, ponerme en conexión con mi eterna esencia, con mi ser profundo, para cambiar la realidad. Esto es obvio ya también en los experimentos de desarrollo ambulatorio, todo el trabajo de Paquita, regenerando órganos, regenerando tejidos, haciendo cambios extraordinarios en estas personas, y como el propio estado de conciencia cambia completamente ya eso lo dicen muchos, el Joe Dispenza, bueno, muchos hablan de este cambio, ¿no? Pero volvemos al punto de decir, ok, ¿dónde ponemos la causa y la solución? ¿Afuera? Ok, tengo que ponerme este chip, tengo que poner esta pastilla. Imagínate cuando esto empieza a ser más, todavía, digamos, que se comunique más, ¿cuántas personas van a querer hacer esto? De quitarse, de meterse cualquier cosa, el 120, 100. Es una zanahoria muy grande adelante del burro. Y esto es lo que viene ahora. Y esto es parte de la visión. Entonces, vamos a tomar un poco de aire. Esto es parte de agua. De la visión de la realidad que nos quieren imponer, que tiene que ver con la tecnológica, con la simulación, con los computadores que estamos ejecutando. Por eso es que también resulta fundamental en este momento para los que más están alineados con esta visión, el hecho de saber qué es una enfermedad. Antes de meterte cualquier cosa en el cuerpo para vivir más, vos podés vivir más si cambias tu interacción con el terreno, con el campo de los fenómenos. Cambiar la manera de emitir y recibir a través de tus dos antenas, esencialmente, el cerebro y el corazón, o dos enormes antenas, una que libera, otra que trae, magnetiza, e información. Justamente, si hablamos de coherencia, porque una de las claves, digamos, dentro del mecanismo de la experiencia es tener un grado de coherencia, necesita cambiar el tipo de frecuencia, ¿no? Cambiar la frecuencia, la onda de tu frecuencia. Y este tipo de coherencia, todos los científicos, los sabios, los maestros, todos llegan a la misma conclusión, que está en el silencio, que está en la meditación, que está en el recuerdo, que está en la experiencia de sentidos, de apagar el mundo, de desconectarte de los estímulos externos. Esta es la tecnología, ¿no?, de la meditación o del estado de conexión, y es la manera en la cual nuestro cerebro y nuestro corazón se ponen en coherencia y yo puedo captar mucho más del campo, mucho más que lo que reducen los sentidos y el filtro perceptual, y automáticamente el universo de posibilidades se amplifica potencialmente y además yo puedo tener una visión mucho más holística de la realidad y una visión integral, y yo puedo entrar en esta amplificación en el rol de administrador y cambiar la contraseña. Y en ese momento yo puedo ser como el arquitecto que le doy otra forma en mi realidad. El material como el resultado
del colapso de la onda a través de la interacción electromagnética del cerebro y del corazón. Esto es un proceso de apagado. Sí, bueno, esto que llamamos, que hablas de la coherencia es lo mismo que el punto cero, Sí, el vacío, digamos, total. hay muchos nombres para llamar a este fenómeno, pero es eso, es completamente eso, ¿verdad? Es como... El silencio, sí. El vacío que está lleno de información. Lleno, pero si entras en ese vacío es justamente cuando tus antenas están completamente para poder percibirlo todo. Correcto. Y que los estímulos justamente están para eso, para anularte esa capacidad, ¿no? Para que entres en las emociones que son pura química, ¿no? Entonces es como, bueno. Porque en realidad está perfecto, porque nuestro diseño biológico lo tiene que hacer a la reducción, porque si no es imposible, colapsaríamos, digamos, volveríamos a la fuente, ¿no? Explotaríamos en millones de pedazos y quedaríamos otra vez como nanopartículas ondulantes, ¿no? Como cuando ves las motas de polvo a los rayos del sol, quedaríamos así de un segundo a otro si no tuviéramos el decodificador y el procesador que tenemos, que esto en este sentido se asemeja, el sistema de computadoras se asemejó al, no es que nuestro sistema se asemeja a la computadora, el de la computadora se asemeja a nuestro sistema de manejo de la información, que es lo que hace el cerebro fundamentalmente, manejar y gestionar la información. Pero, ¿qué información y cómo lo hace? Esto es otro misterio increíblemente hermoso, porque el cerebro humano, que está dentro de una bóveda de huesos en total oscuridad, jamás vio un haz de luz, no conoce el color rojo porque no puede conocerlo, no conoce, no podés abrir un cerebro y decir, bueno, voy a buscar la imagen del rostro de tu abuela en el cerebro, a ver dónde está, o dónde está el aroma de café, o dónde, no existe. ¿Dónde está esa información? No está en el cerebro, jamás estuvo. La memoria no está en el cerebro, la memoria está en el campo y depende de mi sintonización. No está en el hipocampo, está en el campo. Esto es una cosa también extraordinaria. El fenómeno de la memoria, que nosotros pensamos que está alojada en el cerebro, localizada, es no local. La experiencia, la infinitud de posibilidades son no locales y están en todas partes al mismo tiempo, y esto es lo que se descubrió a través de la física cuántica cuando la observación volvía a poner a los electrones en línea y cuando pasaban por la doble rendija se mostraban como dos líneas rectas aburridas en el fondo, y cuando no eran observados eran totipotenciales y estaban en todos lados al mismo tiempo. Esto sucede permanentemente. Lo que pasa es que nosotros debemos hacer una reducción total de la información para no colapsar, no explotar en pedazos. Y creo que, digamos, el momento de confusión viene cuando nos identificamos con la realidad como si fuera real, ¿no? La identidad, es decir, ¿dónde está mi identidad? Este es otro fenómeno. Pero vamos a dejar esto para, porque así hablamos de los modelos, vemos cuáles son las dinámicas de cada uno y después hablamos de alguna posible salida de esta dinámica. Si no, no tirar el problema y arreglense como puedan. Claro, tal cual. Ok, después hablamos de esto, retomo esta parte de información. Entonces, este segundo esquema es el esquema computacional, el que más va a ser estimulado, el que más inversión de dinero está teniendo, el que más van a querer instalar en la gente, porque necesitan que nosotros creamos que nos parecemos a las máquinas. ¿Ok? Y que es la manera de manipularnos. Después viene el tercer modelo de la explicación de la realidad, que es el modelo del sueño, que también es algo que lo hablamos la otra vez un poco, que es algo que vos, ¿no? Ya me contaste que ya esto, hablaba Jaco con vos de esto, ¿cuánto tiempo hace atrás? 40 años. Okay. Sí, hace 40 años, sí, increíble. Y esto del sueño se alinea más con la creencia también que tenemos del despertar espiritual, que también yo a veces digo, bueno, hay, digamos,
dos fenómenos que pueden suceder. Una cosa es despertar y otra cosa es que yo salga de la hipnosis o pueda romper este hechizo de la realidad cuando yo estoy más alineado con la simulación, con el juego. Una cosa es toda la creencia como resultado de la experiencia puesta en el exterior o como resultado de algo más de lo que yo soy en esencia, que está generando la realidad. Y la otra cosa es decir que yo estoy en un sueño y que en este sueño estoy siendo soñado por la conciencia, por Dios o por el, digamos, el soñador como la representación de eso que yo soy, pero en la máxima expresión, es decir, la unificada. Nosotros somos como fragmentaciones de esa conciencia unificada, pero al mismo tiempo somos la conciencia, porque cada parte hace al todo y el todo es como la teoría del sistema, ¿no? Entonces, en este sueño, que es una cualidad muy humana y que tiene que ver mucho con este diseño, porque nos pasamos un tercio de la experiencia de esta vida en este plano, en el sueño, en la etapa del sueño, y que esta creencia también de que el sueño es, ¿no?, un momento donde no pasa nada, estoy durmiendo y nada sucede, es también una información distorsionada, ¿no? Porque en realidad el sueño, el momento del sueño, se asemeja mucho a la muerte, es muy cercano, porque el cuerpo está completamente quieto, yo estoy completamente a oscuras, no veo luz, no escucho sonido, no tengo nada al tacto, no estoy olfateando, no estoy degustando, prácticamente estoy como si estuviera muerto, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Y justamente cuando hablamos de meditación, de entrar en el silencio, de conectarnos con el vacío, estamos hablando de morir a la identidad biológica, de morir a la identidad del yo soy una persona, y que el yo soy. Entonces, en el momento en el que soñamos, cada día, dentro del sueño de la vida, sucede un fenómeno muy cercano al vacío, al encuentro con el vacío. Porque justamente todos los estímulos, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? El punto es cómo despertarse de la vigilia del sueño, o sea, del sueño cuando estamos en vigilia, ¿no? Como vigilia, sí, tal cual. O sea, yo puedo, este es el primer paso, pero después el segundo paso es despertarme adentro del sueño, Claro. que es cuando estoy durmiendo, despertarme y poder entrar en las realidades. Esto es también algo fascinante, pero para eso yo tengo que creer que estoy en un sueño y yo tengo que creer que existe la posibilidad de que puedo despertar. Y este despertar espiritual se ha explicado por tradiciones, digamos, místicas de miles de maneras, simbológicamente de miles de maneras que coinciden. Por ejemplo, la Kundalini, ¿no?, la ascendente por la columna vertebral que estalla en el cráneo, es también descrita en la Biblia tal cual, en la ascensión de la serpiente en el desierto, hasta que no levante la serpiente no será libre. Está descrito, ¿no?, la serpiente como entendida religiosamente es la mala de la película, la que incitó al pecado y ¿no? Cuando la comprendes desde el punto de vista del lenguaje simbólico, es justamente el mecanismo que activa este despertar del sueño. El despertar del sueño podría ser también comprendido como despertar la energía de Cristo, de la conciencia de Cristo, que es la sabiduría de la conciencia en sí, despertar la energía dentro de nosotros. Y para eso tenemos que atravesar, y esto acá tiro un spoiler de un libro que escribí, que terminé de escribir hace unos meses, que espero pronto, que se llama Los 12 portales de la conciencia, que es pasar por los 12 estados de la mente, que son los 12 discípulos, para llegar al 13, que es el estado de Cristo, que es el número 13, también una simbología. Digamos que tenemos un montón de informaciones. Ahora, el sueño es, desde mi perspectiva, es que lo que nosotros conocemos como Dios, a mí igual me gusta usar la palabra Dios porque ya me saqué afuera la etiqueta de la religión, estoy hablando de algo interno, no ajeno, es esta conciencia del poder creativo o de Dios que se durmió
olvidándose de que era Dios para ser Trix, para ser Ali, para ser Juan, Sí, para claro. ser, teniendo una experiencia totalmente fragmentada. Y en el momento que logremos despertar al soñador del sueño que está dentro, en este momento activamos todo el poder. En este momento llega el poder creativo y la sabiduría de Dios, que es Jesucristo, que es una simbología. Sí, símbolo, todos, tal cual. Y no es un hombre que pisó la tierra. Así lo contaba Jacob. Hace 40 años, 40 y tantos años, había, o sea, la conciencia humana estaba en otro nivel que hoy, entonces había que hablar de determinadas maneras. No sé si hoy él podría haber hablado de todo lo que se habla hoy, como lo se habla hoy, pero bueno, él decía esto, ¿no? Que en realidad nosotros nunca nos habíamos ido del paraíso, que eso era una falacia, que en realidad lo que nosotros estábamos era dormidos en el paraíso, mirando, o sea, con la mirada amorosa de Jesús, esperando que saliéramos del sueño, para darnos cuenta que nunca habíamos salido del paraíso. Exacto, me encanta. Es precioso, ¿no? Como el cuento. Y vos, me acuerdo cuando hablamos el otro día que vos me decías, sí, puede ser una visión más, la visión del sueño. Más romántica. Pero guarda, o más poética, pero guarda, más porque poética. Todos los poetas de todos los tiempos que estaban locos, estaban completamente en conexión con la realidad. Total. La poesía es una forma de expresión de la realidad muy cercana al telón de fondo, muy en conexión con algo que está fuera de... Y por más de que sea algo romántico, en mi caso, esto es una posición personal, digamos, es la de los tres modelos, es el modelo que más paz me da, interna. Que yo tomo esa sensación de paz como una certeza para mi propia alma, ¿no? Para mi propia conciencia. Este estado de paz y de calma, yo lo tomo como es acá, para mí. Entonces, sí. Sí, yo siento lo mismo igual, ¿eh? A mí me cierra más, tiene que ver más con, sí. Bueno, yo tengo una visión muy romántica de la vida, pero romántica práctica. O sea, claro. ¿no? Como... Sí, que no, a mí no me, digamos, a mí me gusta mucho la ciencia, y yo soy un científico en muchos aspectos, pero la tecnología de la conciencia y toda esta información que está en los libros sagrados, encriptada, para ser descifrada a través de la intuición y no a través del intelecto, ¿no? Es totalmente verificable en muchos aspectos y te habla de podríamos decir que la historia de la Biblia es la historia tuya, es la historia de cada ser humano en este planeta, en este mundo, y que no hay nada más que Dios, además, no hay nada más que Dios en este mundo, y en todos los mundos, y no existe otra forma de vida que no sea esta conciencia completamente pluripotencial. Entonces, esta visión del sueño es una visión que nos invita a cuidarnos. Es la visión que más te invita a ir adentro, porque el sueño, como te explicaba, desde el punto de vista de estar soñando a la noche cuando estamos durmiendo, en la etapa de sueño, ya sabemos lo que es eso, lo sabemos muy bien. Si lo traspolamos al hecho de que cuando creemos que estamos despiertos, también estamos en un sueño, tenemos que comprender entonces que alguien está soñando. ¿Quién es ese Nos está alguien? soñando, claro. Ser soñados es también muy lindo porque despertar a ese soñador es tener la posibilidad y la capacidad de activar la dignidad adentro nuestro, de quitar las máscaras, de quitar las identificaciones, de olvidarnos de la simulación, del juego, de decir, yo soy y punto. Y en este momento, cuando entramos en esta sintonización, con esta experiencia de lucidez, ¿no? Es lo que se conoce como el sueño lúcido. Yo puedo tener el sueño lúcido dentro de la vigilia. En el momento que yo estoy en la vigilia, yo me despierto adentro de esta vigilia recordando quién soy. Es el recuerdo, es volver a pasar por el corazón y ahí viene toda la
la importancia de qué rol juega el corazón en toda esta dinámica de la realidad, ¿no? Que para muchos científicos el corazón recién ahora últimamente se puso, digamos, dentro de la fórmula. Ujú. Y toda la información que se mueve desde el punto de vista del corazón y las neuronas que también están en el corazón, que no son neuronas del cerebro, son otra cosa, son otro tipo de célula, con otras particularidades, pero podríamos decir que es esta corazonada de la que hablamos, es como si el corazón algo de información, y además el corazón, una persona puede tener cero actividad cerebral o estar en coma cerebral y todavía el corazón sigue latiendo y hay pero si el corazón para, se terminó la experiencia, se terminó la película. Sí. Entonces, bueno, es nuestro campo atómico, ¿no? Es lo que, o sea, es el pedacito en la Tierra que está ligado a lo que somos realmente en el universo. Ese campo atómico es el, digamos, es como la primera señal de la conciencia de lo divina dentro de lo humano y la última. Porque cuando para el paro cardíaco, que es la única causa de muerte física, es el momento donde dejamos de vivificar este traje, ¿no? Y cuando entramos en esta experiencia vivificar, más o menos 2-3 semanas de gestación, el corazón comienza a latir, ¿no? Es un momento donde algo genera, que no es una bomba, el corazón, esta creencia de que el corazón es una bomba es totalmente ¿no? newtoniana, de la física clásica, no es una bomba. El corazón produce este campo electromagnético, ¿no? De tal manera que hace que la sangre, que es otro gran misterio, las células sanguíneas no son tampoco, digamos, consideradas células comunes porque son diferentes en la estructura, se mueva en vórtices, que es la manera en la que se mueve el campo fenomenológico, el campo cuántico, a través de vórtices de energía, microvórtices. La sangre va en vórtices gracias al movimiento del cuerpo. Bueno, un montón de informaciones que maravilloso. Cada vez más evidentes. Entonces, esta tercera visión del juego, del sueño, perdón, es la que nos invita a recordar y a reconectar con la divinidad, que nos invita a reconocer al soñador, parte, digamos, el génesis de nuestra posibilidad de estar en esta realidad. Y es justamente a través del sueño que el soñador amplifica la conciencia, que siempre se amplifica, nunca se reduce, siempre se amplifica. Y por eso todas las experiencias son válidas, ¿no? Porque en realidad cada ser humano en este plano, incluso el que más te desagrada o el que puede parecer el más cruel del mundo, todavía es Dios soñando ser esa información, ¿no? Poniéndose en ese movimiento. Entonces acá viene toda esta dinámica del juego, del sueño que es más, para mí, más humana que la del juego y que nos pone en una conexión más, sí, romántica, pero también más accesible, ¿no? Algo más que necesitamos de otras cosas para poder hacerlo como algo que es posible. Sí. Sí, igual para mí, vos sabés que yo tengo en esta cosa de ser romántica práctica, para mí la física cuántica es absolutamente romántica, o sea, es como la física es la única física romántica, la otra física que es como, me parece más una mecánica fuera de todo, pero la cuántica es la que puede explicar, no sé, esto que hay adentro, ¿no? Este sentir, toda esta cosa, es como... El observador es el soñador, es lo mismo. Total, ¿no? claro. Por eso hay una analogía fuerte entre informaciones. El observador como parte de la organización que puede modificar el movimiento de las partículas, puede convertir las partículas en ondas o que puede unificar o permitir disipar y demás, es algo fascinante. Por ejemplo, esto ya también hace mucho. La física cuántica empezó hace unos cuantos años, en realidad. Más de 100.
y está, por ejemplo, un físico que fue Nobel, que después tuvo un pequeño, ¿no? Fue tomado por el sistema para desarrollar la bomba nuclear, pero que en realidad él descubrió la mecánica, el funcionamiento de la mecánica cuántica y lo probó, que es Richard Feynman. Él describe perfectamente esta parte romántica de la que vos hablás, pero él además descubrió que existe un tipo de partículas que es completamente diferente a todos los electrones y los ¿no? Átomos y protones que conocemos, que es el positrón, que fue denominada por él la antipartícula. Esto es hermoso, esta antipartícula que él verificó y probó es como si viajara en el tiempo. Está en un lugar y cuando vuelve de ese lugar futuro a este lugar presente, se cruza consigo mismo, pero no existe ninguno de los dos lugares, están los dos lugares al mismo tiempo. Es una explicación de esta posibilidad, de esta capacidad que tenemos como seres divinos, humanos, de modificar el futuro y de modificar el pasado. Total. Es explicado desde la física cuántica, es fascinante, pero es eso. Fascinante. Es el, digamos, el fenómeno de la realidad, según la visión lineal mecánica, es el pasado está atrás, no el presente está sucediendo ahora, el futuro está más adelante, el pasado no lo puedo cambiar, ¿no? El futuro todavía no llegó y me queda el ahora. ¿Pero qué es el ahora? Porque no depende del tic-tac del reloj, no tiene nada que ver con las agujas del reloj, tiene que ver con un estado de presencia. Y si yo no estoy con mi ser, no puedo vivir el ahora. Aunque yo esté presente con mis sentidos, no tiene que ver con eso, ¿no? Ayer lo hablaba con Patri. Patri es una amiga muy querida que conoce también a Ali. Hablábamos eso, yo decía, cuando la gente habla en esta nueva modalidad que viene hace mucho tiempo, esto de que nada es para siempre y toda esta cosa media tenebrosa de que hay que vivir el instante porque no se sabe. Ayer fui a comprar unos chocolates y cuando le digo a la cajera, me voy a dar un gustito, en realidad no eran chocolates, eran almendras bañadas en chocolate. Sí. Y entonces me dice, sí, porque es ahora, uno no sabe mañana. Claro, y yo digo, claro. ¿Qué dijo? ¿Entendés? O sea, ¿de qué habló? O sea, entonces cuando yo le decía ayer, justamente a Patria hablábamos de esto, yo le digo, él para siempre existe porque es presente. Y el presente es lo único, entonces es siempre, no existe otra cosa. Este es lo difícil de entender, ¿verdad? Sí, porque es contraintuitivo, ¿no? El eterno ahora, primero porque estamos muy marcados por las agujas del reloj, pero hablando de esto de las agujas del reloj, un pequeño ejercicio y ejemplo que puede hacer cualquiera en su casa o que podemos haber experimentado o que podemos experimentar en cualquier momento es un minuto para vos no es lo mismo que un minuto para mí. Porque si yo suponete que estoy viendo un accidente, de repente dos autos chocan en la esquina, yo estoy justo parado observando el accidente y yo veo el boom, el golpe y de repente, ¿no? Esto duró, para mi experiencia, 2 segundos. Un pestañeo, 2 pestañeos y ya estaba el colapso total. Si después nos ponemos a hablar con alguna de las personas que tuvieron el accidente, después que salen de la conmoción y demás, y les preguntamos sobre la experiencia, nos va a decir que duró una eternidad, que tuvo tiempo de pensar en todo lo que no había resuelto hoy, en que había dejado la llave del gas abierta, que vio la cara del otro conductor en el pánico total, que intentó todas las posibilidades para evitar el impacto, que miró el volante, la palanca, el freno, que vio y que pasó parte de su vida en los mismos 2 segundos. No pasaron 2 segundos para la otra persona, porque el tiempo es un fenómeno subjetivo y depende de la percepción. Quiere decir que si esto es verdad, el verdadero proceso de rejuvenecimiento es mi relación con el tiempo. Si yo puedo vivir más lento,
literalmente se alargan mis telómeros. Yo no necesito ningún chip ni nada para vivir más. Yo tengo que ir más despacio. Yo tengo que colapsar el tiempo desde una forma diferente. En la medida que yo voy más lento, mi minuto dura más que un minuto, mucho más. Es como cuando estás absorto, absorta haciendo lo que te apasiona. El tiempo no pasa jamás. Sí. Cuando eras chiquito, pequeño, pequeña, ¿no? Las vacaciones de verano eran eternas, el recreo duraba un montón. Después nos encajamos adentro de esta, ¿no? De esta cosa que, sí, bueno, yo no uso. Mecánica del tiempo, sí, del reloj. Es re loco. Bueno, esto es lo que hablaba, cuando una vez le preguntaron a Einstein que explicara la teoría de la relatividad, digamos, para gente que no entendía mucho de física, claro. Él dijo, cuando vos estás arriba de una plancha caliente, 1 minuto es una eternidad. Cuando estás con la persona amada, 1 minuto es nada, un instante, claro. ¿No? Como... Al revés, ¿no? ¿Al revés era? No, creo que arriba era... Cuando estás arriba de la plancha, es un segundo que tenés que saltarte afuera, ¿no? Que tenés que saltarte afuera, sí, algo así, bueno, te lo dije al revés, pero... Y cuando estás con tu persona amada, el tiempo pasa mucho más lento, ¿no? Sí. Es impresionante, porque es que es tal cual, cuando es así. Cuando haces lo que te gusta, el tiempo no pasa. Por eso cuando uno medita, o cuando estás en contacto con el silencio y demás, el momento donde perdés la noción del tiempo es cuando te sacaste afuera. Claro. ¿No? Que de repente no sabes, ¿cuánto pasó? 1 minuto, 5 minutos, después mirás el reloj y pasó media hora y no te diste cuenta, o sea, no percibiste el tiempo. Por eso el fenómeno del envejecimiento, estamos condicionados para marcar por eso celebramos el cumpleaños y todo eso, son todas informaciones que te mantienen dentro de la creencia del tiempo mecánico. Sí. Pero la clave de la longevidad y del rejuvenecimiento es tu relación con el tiempo, es la desaceleración. La ansiedad es justamente un movimiento que te quita vida, ¿no? Que te hace vivir menos. Sí, literalmente, ¿no? Digamos, esto también es todo verificable. Por eso no necesitamos ninguna píldora ni ningún tipo de chip puestos para vivir 120 años. Necesitamos cambiar nuestra relación con el tiempo y necesitamos salir de la mecanicidad del tiempo y entrar en esta fluctuación, en el flow, en el estado de flow. Es estar en este estado de... Y esto te lo da la coherencia. La coherencia es la palabra de esta etapa de la humanidad. Digamos que pasamos, es como que veníamos un poco, los años previos es el discernimiento, era para mí muy estaba como palabra, como mantra, y ahora el mantra es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? ¿No? Y ahí viene toda una, porque ¿cómo hacemos para romper el hechizo, salir de la hipnosis o despertar del sueño? Necesitamos una coherencia. Necesitamos que nuestros campos frecuenciales se sintonicen más con el campo de, digamos, el terreno fértil de la conciencia. Que nuestra frecuencia de pensamiento, nuestra frecuencia de emoción, sean de una frecuencia más alineada con un estado de calma. Necesitamos entrar en la calma, necesitamos entrar en la desaceleración, necesitamos sentarnos en silencio abajo de un árbol, necesitamos tener una interacción también con la realidad, más allá de la etiqueta, ¿no? Es desetiquetar, empezar a desetiquetar todo. Siempre me acuerdo de esta, no sé quién fue que lo dijo, esta afirmación de que cuando un niño veía por primera vez a un pájaro, estaba viendo mucho más que un pájaro. Estaba viendo un ser con formas y colores y frecuencias y vibraciones increíble, y cuando vos le decías el nombre del pájaro, a partir del momento en el que ponía la etiqueta ya no veía más al pájaro. Y esto pasa con todo. Si te pones a pensar, todo está etiquetado. Tenemos etiqueta para todo. Lo mismo la etiqueta de aquí. Y lo que condiciona cada palabra que vos decís.
además sucede otro fenómeno con la etiqueta. O sea, nuestro Ujú, cerebro no puede tolerar este vacío porque, como te digo, si tuviera que estar en conexión con el vacío, colapsaría totalmente. ujú, Por eso no le gusta el espacio vacío. total. Y cada vez intenta siempre llenar el hueco. Y todo el Ujú, tiempo estamos completando la realidad con la alucinación. Un ejemplo práctico y cotidiano. Estás en casa durmiendo y escuchas un ruido afuera, ¿no? Y antes de que vas a ver qué sucedió, decís, fue el viento, se cayó una silla, seguro fue el gato. Toda esta completación que hacemos instantáneamente es porque no podemos tolerar lo desconocido. De ahí viene ujú, el trabajo, por ejemplo, de dispensa que te hace conectar con lo desconocido, que es lo mismo que ujú, entrar. Es el salto al vacío, el ujú, salto cuántico al vacío es permitir lo desconocido, pero esto ujú. yo puedo hacerlo cuando entreno a esta desetiquetación, cuando entreno a esta cosa de completar. Imagínate si completamos con una cosa tan simple como esa, cada vez que nuestra pareja pone una cara X, ya completamos, se enojó conmigo, dije algo que no le gustó, ¿qué hice mal? Total. Uno no me va a hablar más, me va a dejar. Todo completaciones, alucinaciones. Yo le Sí, llamo claro, alucinaciones. y que vienen del trasfondo de toda la historia que uno ha vivido, o sea, ¿no? Claramente, sí, Por sí, y que eso, en a una veces está discusión muy lejos de la realidad del otro, porque el otro viene de otra. total, por eso en una discusión no defendemos nuestra verdad, defendemos Claro, el modelo creado en base a toda esta historia. Y exacto. entonces somos dos modelos intentando la defensa tiene su justificación desde el punto de vista de lo que sirvió, de lo que me ayudó a sobrevivir, de Ujú, lo que fue útil ujú, para... ujú, Pero es defender el modelo. total, Cuando salís del modelo, decís, ¿qué estamos discutiendo? Por nada, ¿no? Por por ninguna cosa. nada. Es solo, ¿no? Las estimulaciones, los estímulos. Pero fíjate la velocidad de nuestra mente para completar. Ujú, ujú, Y nos pasamos la vida completando, entonces, ¿cuándo estamos en contacto con lo que realmente el otro siente o con lo que realmente yo siento? Nunca. Sí, pedacitos de... Por eso el hecho de parar, de sacar los estímulos, de entrar en coherencia desde el silencio, desde la calma, desde el ocio, es fundamental. total, porque de ahí podés percibir, si no, no hay percepción. Cambia la percepción. Tu percepción deja de Claro, ser un mecanismo de reducción, es un mecanismo de amplificación de la claro, señal. No, la claro. percepción, en efecto, es reduccionista. Sí. Para mí la Reduce percepción solo es eso, por eso digo percepción. Para mí la percepción solo es lo que tal cual. impacta al ser que soy, que tengo que estar en un estado específico. Bueno, yo uso las palabras raramente. No, no, pero está bien. Lo que pasa es que la gente entiende por No, percepción no. y sentir. Sí, está bien. El mecanismo en sí es, si yo Ujú, estoy permitiendo una contracción o facilitando una contracción o una expansión, que ¿de qué depende la expansión? Depende de qué tipo de frecuencia yo emito, ¿no? Pero al ujú, mismo tiempo tengo que ser muy cuidadoso porque como el campo fenomenológico lo expande todo, si yo miro el problema y me ocupo del problema o estoy en angustia y alimento eso, yo expando eso y el universo me dice más de esto, por favor, vamos, genial, y te trae más de lo mismo. Por eso total. es el paso fundamental dentro también de esta necesidad de agitar un poco la conciencia, es la selección, la capacidad de seleccionar. Y esto viene cuando nuestro lóbulo prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro más conectada con el futuro o con las posibilidades, se libera, tiene lugar para procesar la elección y la selección, o sea, saber seleccionar qué tipo de emanación yo estoy alimentando, qué tipo de Ujú, energía ujú, estoy teniendo, qué ujú, tipo de emoción yo estoy. ujú, Y esto sucede cuando yo salgo de la modalidad de supervivencia o cuando salgo del ujú, juego, cuando salgo de la simulación, ujú, o despierto del sueño, cuando yo dejo de estar creyendo que el personaje está limitado por las circunstancias y cuando yo dejo de tener miedo por lo que me falte, por lo que no me alcance, en el ujú, momento que salgo del automático, yo ujú. entro
estado de autogestión. Tal cual. Y esta autogestión es una de las claves fundamentales dentro de esta etapa. No sé ni qué hora es, pero vamos bien. Ya estamos cerrando. Sí. Sí, ok. Digamos que creo que lo que planteamos se entendió bien, pusimos el marco conceptual, hablamos de las tres visiones o de los tres posibles modelos, cada uno verá con cuál se alinea más, y después hablamos de cómo sacarnos afuera, que es cómo la coherencia, de qué manera podemos estimular la coherencia. Hay muchas formas de acceder a la coherencia, porque también lo podemos hacer con la frecuencia cerebral, con la frecuencia cardíaca. Bueno, podemos tal vez comprometerte para otro nuevo encuentro donde hablemos de todas las formas de coherencia que podemos activar, ¿verdad? Sí, dale, me gusta. Podemos hacer un segundo encuentro. Claro, como... Porque ahora también esta charla con todo este ruido que nos recuerda, este ruido que escuchamos de la obra de tus vecinos, es el mismo ruido que sucede en la mente cuando tenemos estos pensamientos intrusivos, cuando estamos intoxicados bioquímicamente a través del químico hormonal, de estos, digamos, estresores del sistema nervioso. Cada vez que estamos en la duda, cada vez que tenemos, digamos, la incapacidad para mantener la calma, son todos ruidos que en física se llaman fricción, y es esta fricción que genera el sobrecalentamiento termodinámico que hace que la distorsión del campo fenomenológico nos dé como resultado, nos devuelva informaciones en línea con la distorsión y con el ruido. Es decir, cuando estás escuchando la radio entre dos diales que no escuchas nada más que el ruido a frito, a freír, ¿no? A estar friendo papas, es este ruido que después lo normalizamos y se convierte en nuestra realidad. Así es. O sea que, así bueno, es. Este es un poco el esquema. Yo creo que viene Está buenísimo. Bien el ruido, porque muchas personas se van a molestar por el ruido, ¿no? Van a comentar, escuchaban el ruido. Este ruido está en nuestra vida todo el tiempo. Es permanente, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque lo tenemos tan incorporado que es como, es como cuando tenés una máquina que hace un ruido y que la tenés incorporada y cuando apagás, ahí te das cuenta. Tal cual. Sí, con la heladera que está siempre por un... La heladera. Sí, en el momento ya está adentro. Como todo, nuestro avatar tiene, digamos, la capacidad extraordinaria de adaptarse a todo, de ser adaptable, moldeable, y la adaptación es la clave, ¿no? Entonces se adapta también a lo que no es creativo, expansivo, a lo que es contractivo también. Después la vida de una persona se puede vivir a través de la queja a 99 años. Así es. Está bien, pero, bueno, estos son diferentes formas. Es así, la verdad. Bueno, vamos a poner fecha después para hablar sobre todas estas posibles manifestaciones de la coherencia, de cómo la activamos, sería. Está bueno. Que para eso vos sos un maestro. Así que cuando quieran, ustedes pueden entrar en la página de él o en todas sus redes como para averiguar y saber de qué se trata todo lo que hace Ali, maravillosamente. Amiga querida, espero abrazarte pronto en carne y hueso y sangre. Yo también, espero que sí, amigo querido, un placer inmenso haber estado compartiendo este momento contigo y bueno, tanta sabiduría. Gracias y nos vemos prontito. Un beso enorme. Nos vemos pronto. Abrazos y besos para toda la comunidad preciosa de este canal. Abrazos, nos vemos. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau.